Bien, comenzamos la clase del 19 de septiembre de 2024 de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, donde seguimos explicando el tema de lo que es la programación orientada a objeto en la materia de programación 2. Em, en el día de hoy van a tener que presentar un trabajo que había sugerido poder presentarlo antes de que comience la clase. Voy a ocupar este espacio y al final, cortando la grabación, voy a recibir los trabajos o los conversamos para que lo puedan estar enviando como hicieron con el primer trabajo práctico. Lo que están viendo ustedes en este momento y que me es de interés poder cerrar y entender es lo que involucra al concepto de dis y el concepto de super cuando aplica puntualmente al tema de herencia, en el tema de lo que es super, y siempre dis hace referencia a, este, digamos, al ámbito donde se encuentra. Esta explicación la voy a ir eh, abarcando con este ejemplo que está acá, donde ustedes pueden ver, eh, voy a agrandar inclusive un poquito más la pantalla, donde pueden ver el ámbito de alcance de cada una de las eh, imágenes que ven acá, donde tenemos clase abuelo, que habla de transporte, clase padre, que es tren y vehículo, la clase hija, que es moto y coche. Es decir, que coche y moto heredan de vehículo, vehículo hereda de transporte y tren es también una clase que hereda de transporte. Aquí hablo del tema de lo que es el ámbito, es lo siguiente. Supongamos que acá tenemos una variable string que es cuyo nombre es justamente nombre y se le asigna, en este caso, a la variable nombre, la palabra terrestre. En este ámbito le asigna la variable nombre turismo y en el último caso, Ferrari. Acá dice la pregunta, ¿cómo acceder a variables ocultas desde la clase hija? Nosotros podemos hacer el nombre, o sea, poniendo el nombre del coche, si estamos parados acá, como está mostrando la diapositiva en color rojo, entonces no tendríamos problemas de colocar el nombre propiamente o poner, para acceder a la variable, para que se imprimiera, por ejemplo, Ferrari, o poner igual dis.nombre, hace referencia al ámbito donde estoy justamente parado, que es esto que está en rojo. Si quisiera hacer referencia a turismo, es decir, al que pertenece a vehículo, si ustedes pueden ver acá, la sugerencia es poner super.nombre, que es el nombre del vehículo. Entonces, tendríamos algo así como vehículo dis.nombre. Es decir, de esta manera hacemos referencia al ámbito anterior, que es posible, digamos, esta anotación, para poder hacer referencia a turismo. Donde no podemos hacer y estaría mal es, estando en este ámbito, poner super, invocar pensando que es esto que a esta referencia de vehículo, y acá poner supernombre inclusive para acceder al transporte. Este ámbito de trabajo hace, como lo había afirmado en la clase anterior, que cuando tenemos un método o un atributo definido, lo podemos invocar estando en el ámbito correspondiente. Si no se encuentra en este ámbito, va como en o tres diapositivas más adelante, vamos a ver que busca en el que es heredado, si no está anteriormente, busca en el siguiente, si no está en este, sigue ramificándose hacia arriba en todas las clases que forman parte de lo que es Java. Es decir, que no es que muere acá en transporte, sino buscar hacia atrás. Por ejemplo, si ustedes tienen un método para poder llamar, que llaman para poder usar la consola, es decir, que el dato se cargue por consola,
ustedes verán que no lo han definido ni en su propio ámbito, ni tampoco en el ámbito del padre o de la superclase. Entonces, como no lo encuentran ni en el ámbito donde lo invocan, ni en el ámbito de la superclase o de la herencia que tiene esta, y como lo tienen incorporado específicamente como una importación, donde hacen referencia al objeto en sí, entonces va y lo busca y no tiene ningún problema y lo puede ejecutar. Ahora, supongamos que invocaran el uso del escáner, por ejemplo, y en lugar de poner escáner como corresponde, ponen escáner con CAP, no lo va a encontrar y efectivamente en algún momento va a alargar un error y por lo tanto se va a terminar la ejecución. Esto puede ser capturado y en lugar de que se cuelgue el programa, indicarle que hay un error de ingreso de datos, por ejemplo, en tiempo de ejecución, que es donde se utiliza mayormente para poder tomar ese evento y lo vamos a ver en otras clases, en otra clase puntualmente. A lo que hago referencia entonces esto es el ámbito del uso del dis y del super. Como podrán ver acá, hablamos de sobreescritura de los métodos útiles, mejor dicho, sobreescritura, que es un método útil, donde podemos tener, como en este ejemplo que está acá, cómo acceder a los métodos ocultos. El método de la clase hija, que son los visibles, que es donde estoy parado, yo puedo invocar al método directamente diciendo si tuviéramos esto, ¿no? Arranca podríamos hacer referencia de nuevo al mismo, agregándole el dis, o podríamos invocar al del padre escribiendo super, y obviamente lo que va a hacer va a ejecutar del padre y no el del hijo. Lo que no podemos hacer es, y querer invocar, supongamos, en una tercera herencia, y entendiendo que esto podría ser del abuelo, esto daría un error. Un ejemplo más visible, más práctico, podemos ver en esta redefinición, digamos, de un método donde tenemos recurso que tiene nombre y descripción, que serán los atributos, decir nombre y decir descripción serán los métodos, y a partir de esta clase aula y este ordenador heredan de recurso y pueden ver que uno, como lo habíamos definido en la clase anterior, hereda todo esto que está acá, pero además redefine este método, ¿no? Y acá pone el decir descripción. Si lo tomáramos como en la vida real, podríamos decir que este es el padre y el padre tiene un color de ojos determinado y el hijo puede tener un color de ojos distinto, ¿no? Eso se llama o hace referencia a lo que es la redefinición de métodos. Para hacer referencia, estando en este método, en esta, perdón, clase, hacemos referencia a este método como anteponiéndole el dis, por ejemplo, y nos queda claro que hace referencia a lo que está marcado acá en la diapositiva. Y si queremos hacer referencia al método que fue reescrito, el mismo, le colocamos la palabra super y invocamos el padre. Entonces, de esta manera podemos estar invocando digamos, en forma profesa y en forma decidida, de acuerdo al contexto de trabajo o el contexto de desarrollo de un sistema, realizándolo de esta manera. Disk para el mismo o super para el anterior o el padre. A lo que hacía referencia hace un ratito es a lo siguiente. Habíamos visto que los objetos se comunicaban a través del paso de mensajes, es decir, aquellos objetos métodos que pueden ser públicos. Entonces, cuando un método es invocado y se le pasan ciertos parámetros, puede, digamos, en esta instancia, verifica si está dentro del mismo para poder ser ejecutado y si no existe, como lo ven inmediatamente, como va migrando hacia arriba, se va a la superclase
anterior, verifica que esté acá, no está, vuelve a ir hacia digamos, en este caso, otro ancestro y llega hasta el principal, hasta el object, y si no se encuentra, recién muestra un error. Obviamente que lo que va a provocar es que la ejecución del programa acá se trunque y por lo tanto pierda efectividad. ¿Y cuándo se puede truncar? Por ejemplo, si le pedimos que ingrese un valor, ingrese el número de documento, definimos la variable de tipo entera y el usuario pone el número separado por puntos, ¿no? Entonces, eh, claramente es de tipo string y no es de tipo numérico, o sea, como variable entera. Y cuando sea asignado, como entero, eh, seguramente va a disparar un error que lo va a tratar de ver si lo puede subsanar en la subclase, en la subclase, en el otro ancestro, en el object, y si no, el error, y provoca que el sistema se cuelgue, es decir, que sea necesario ingresar nuevamente los datos, habiéndose perdido lo que se trabajó últimamente si no se grabó a disco. Lo que vamos a ver en una clase, que es la clase siguiente, en la siguiente, si alcanza, si no, dentro de dos clases, es cómo capturamos este tipo de errores que se nos puede llegar a pasar. Y cuando lo capturamos, vamos a mostrarle un error diciendo ingrese el número de documentos sin puntos y listo, el usuario se va a dar cuenta y por lo tanto va a poder subsanar el error porque estamos esperando que ingrese un valor numérico, no un valor alfanumérico. Entonces, de esta manera es cuando cobra efectividad el uso de poder trabajar estos eventos que se producen a través de errores. Entonces, habiendo hecho hincapié en este punto, lo que vamos a ver a continuación es un punto que tiene que ver con el acceso a las bases de datos y cómo lo llevamos a cabo a través de el lenguaje Java. Yo no sé si con Rodrigo pudieron adelantar algo sobre esta temática. Em, ¿Pudieron verlo? ¿Les explicó cómo se hace para conectar una base de datos? ¿Me podrían, ¿Se me escucha bien? Sí, sí, ahí se te escucha bien. Con el profe la clase pasada nos iba a explicar, pero bueno, como fue al aula y como estuvimos virtual y parece que no se enteró, no nos pudo explicar, pero había quedado en que la clase pasada nos iba a explicar sobre todo esto, pero el práctico de conexión a base de datos lo tuvimos que hacer igual. O sea, Ah, la explicación que nos ha dado es la que está cargada en el Notion, en el PDF que pasó como trabajo práctico. bien. Entonces, la mayoría sí lo entiende. Eh, voy a explicar justamente la parte teórica. Entonces, la pregunta es, como ustedes hacen tipo de encuesta, ¿me podrían decir quién, vamos a hacerlo al revés, quién no entiende o le quedó una duda? Digamos, voy a ponerle más énfasis en la explicación o voy a pasar más rápida las diapositivas. ¿Me podría alguien decir si no le entendió para poder hacer lo que acabo de comentar? O le quedó alguna duda? Profe, a mí me quedó la duda más que nada en en los métodos dados que había que utilizar en el proyecto. La conexión sí la hice todo, pero los métodos dados. Bien. Gracias, Marco. ¿Alguien alguna duda que pueden haber tenido? No están todos los alumnos presentes, por eso también. Ah, perfecto, Luca. Bueno, entonces voy a ir explicando en algunos puntos un poquito más rápido que es un contexto general y después me voy a focalizar puntualmente a lo que a lo que voy a estar explicando en el día de hoy. Em, Básicamente, digamos, los tres aspectos, acá habla de programación 2 justamente MySQL y Java,
donde antiguamente, digamos, y cuando hablo de antiguamente, hablo de apenas un par de años, el uso del almacenamiento a través de un sistema se realizaban mediante tablas que al cúmulo, digamos, de las tablas personalizadas, por ejemplo, si tenía y era por separado, si quería cargar, por ejemplo, la base de datos alumnos, tenía un archivo que se llamaba alumnos, otro archivo que se llamaba docentes, otro archivo que se llamaba materias. Era materia y el nombre de la extensión del que me permitía trabajar con esa base de datos, entre comillas. Entonces, me era muy efectivo porque desde mi programa, desde mi lenguaje de programación, que podía ser en aquel momento Clipper, DBase, etcétera, y lo menciono porque justo una empresa del Parque Industrial de San Luis me trajo una computadora crítica para ellos, porque trabajan con un sistema bajo DOS hecho en Clipper casualmente, y me trae esta referencia para poder aclararle, digamos, el proceso histórico de aquel le llamamos base de datos. Entonces, bajo el contexto de la programación, como se llevaba a cabo, eh, esta, estas tablas, digamos, porque se creaban por cada uno de los datos que se fueran guardando, ¿no? Que correspondía a los, por ejemplo, alumnos, los datos correspondientes al alumno, etcétera. Después apareció los conceptos de indexación, es decir, que en lugar de desarrollar un algoritmo para que me ordene por nombre y apellido, que existen varios métodos, eh, apareció el término de indexación, es decir, estos administradores que me permitían crear estas tablas por separado, me permitían decirle, mira, la tabla alumnos voy a necesitar que se mantenga ordenada por apellido, por nombre, por domicilio, etcétera. Y generaban, si la tabla principal se llamaba alumno, punto, por ejemplo, DBF, existía la posibilidad de que se generara la de alumno, punto, perdón, alumno, nombre y apellido, punto, IDX, que indexaba, es decir, que el propio sistema generaba ese ordenamiento que antes había que hacerlo en forma personal, que se enseña en las universidades los distintos tipos de ordenamiento que son aplicados, digamos, a estos modelos. Entonces, eh, que nos- por cada indexación, es decir, por cada uno de los órdenes eh, digamos, ordenamiento de mayor a menor, de menor a mayor, se generaba una tabla separada, que el que no había practicado, digamos, bueno, con los algoritmos propios que se enseñan en las carreras universitarias, siempre le fue transparente y nunca le importó. ¿Por qué? Porque si los índices fallaban, o se desordenaba, etcétera, lo que volvía a hacer, volvía a levantar el administrador de la creación de esos programas y junto con pequeñas órdenes le decía reindexar, es decir, que volvía a correr el algoritmo propio que venía con el paquete de ese generador de tablas que se llamaba base de datos en ese entonces y lo reordenaba. El tema empezó a complicarse porque eh, los volúmenes de información fueron muy grandes. Estos volúmenes de información grandes hacían que fuese necesario, más con el advenimiento de lo que son tecnologías cliente-servidor, eh, empezar a pensar que nos podíamos comunicar por Internet, que Internet sufre cortes, es decir, que empezó el concepto de transacción, es decir, que cuando cargo una transacción, el dato que viaja no siempre está seguro que llega, y si grabé, por ejemplo, en la tabla, veamos este ejemplo, el nombre de apellido, incorporé uno nuevo,
el propio administrador iba a generar el índice para actualizar, para que las búsquedas después sean efectivas, pero si había alguna interrupción, algún problema, quedaba desindexado, lo cual las empresas que dependían de esos tipos de sistemas se vieran complicados y surgía la necesidad de que un administrador, los primeros administradores de base de datos, tuvieron como referencia estar reindexando eso porque separaba, digamos, la consulta o producción de datos. Entonces, el advenimiento, después de lo que conocemos con el término base de datos, que justamente es a lo que estamos viendo en esta diapositiva, hace referencia que una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de computadora pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros, archivos. Los españoles, en definiciones, cuando apareció el tema de base de datos, decía que un dato es un hecho y una base de datos es un conjunto de hechos. ¿Y cuál es la diferencia con lo que comentaba recién? La diferencia es que se separa, y es lo que existe hoy en día, los administradores de base de datos, como por ejemplo el MySQL, donde en ese método de base de datos utiliza además el lenguaje SQL que se ha impuesto y mediante simples sentencias, usando este lenguaje de SQL, es posible hacer backup de toda la base de datos, mantener la consistencia de datos, es decir, que ahora, hoy en día, existen software que se compran, que se alquilan, o que se, digamos, sí, son los modos que se utilizan para licenciar. Es posible poder manejar una base de datos. MySQL es una versión gratuita que después la compra Oracle, es decir, que aquel que trabaja con MySQL está a un pasito de trabajar con Oracle. Con Oracle ahí tiene una versión gratuita y tiene una versión obviamente paga. Y, por ejemplo, los centros de cómputos que utilizan este tipo de base de datos de Oracle es el gobierno de la provincia de San Luis, como por ejemplo, donde obviamente se paga una licencia, tiene una cuestión robusta, tiene una cuestión de mantenimiento, ¿no? Como todo cuestión que es paga. Es más, es tan importante la empresa que acabo de mencionar, que si a alguno le gusta las carreras de auto, van a ver que algunos pilotos de Fórmula 1 tienen como propaganda o son auspiciados por Oracle, por ejemplo, ¿no? Esto es como para que tomen dimensión de la envergadura de lo que es el tema del manejo de datos. Entonces, mediante esta concentración de información, aparece el concepto de lo que es la base de datos, y la base de datos me permite en forma automática y separada de mi lenguaje de programación pensar en dos estructuras, digamos, distintas, donde la base de datos podrá ser colocada en un servidor, donde ese servidor, a modo de lo que ustedes están haciendo con el SAM, por ejemplo, y en lugar de usar el SAM, supongamos que se instalara, compramos un CPU, una computadora grande que es servidor, ¿no? Que usa microprocesador Xeon, que tiene 256 GB de RAM, una UPS online, y nos gastamos cerca de $10.000 para armar ese equipo. Para dar una prestación, por ejemplo, para la municipalidad de Villa Mercedes, y donde no queremos tener problemas de pérdida, donde ante inconvenientes hay un soporte automático y hay un soporte, digamos, de empresa, etcétera. Supongamos que soy hasta vendedor de Oracle, que no lo soy, para que no se entienda de por qué estoy comentando, porque es uno de los más populares y fácil de acceder a través de MySQL, ¿no? La versión gratuita. Entonces, existió, digamos, mejor dicho, y todavía se mantiene, hasta con cierta consideración, el uso de personas que administren base de datos. Es decir, que
que desarrollen, se tiene un equipo, nosotros armamos un equipo de programación acá en el curso y van a haber unos que se van a dedicar a la programación y otros a la programación Java y otros a la programación de la base de datos. Entonces, como ven, estamos ya escalando en otro nivel de gran envergadura para trabajos que podrían ser aplicados a aeropuertos, etcétera, ¿no? Con temáticas de programación concurrente, etcétera. Pero lo que estoy explicando en forma escalar para poder permitirme avanzar a la siguiente diapositiva. Inclusive hay legislaciones en nuestro código penal argentino donde hay implicancias para el administrador de base de datos y o el desarrollador, para que vean que cómo se toma de un simple manejo inicial, cuando todo era todo en uno, que lo hacía el desarrollador, hoy lo hace inclusive protegidos y sancionados, obviamente, o regulados, mejor dicho, por legislaciones. Y en otros países es más riguroso. ¿Qué es lo que termina escalando? Vieron que dije que el programador desarrollaba todo a través de las distintas formas de organizar la información. Después apareció programas como DBase, Clipper, etcétera, que lo facilitaban y tenemos base de datos. Después de esto se escaló al tema de lo que son las herramientas que se conocieron por aquel entonces, herramientas case. Hoy están muy avanzados este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque si yo les pidiera como empresario y ustedes formando parte de mi empresa, que están dispersos en cualquier parte del mundo y usando las herramientas estas, digamos, el desarrollador o el jefe de proyecto podría pedirles que hagan una alta y baja de modificación de alumnos para trabajarlo en base de datos que van a tener un volumen de hasta, pueden llegar hasta 10 millones de consultas con accesos, etcétera, por día. Entonces, hoy existen herramientas que le escriben prácticamente, no digo que sea el formato de script como lo tiene ChatGPT, como Gemini, etcétera, pero uno puede modelizarlo con herramientas y esa modelización automáticamente transforma en código y automáticamente crea la base de datos con todas las medidas de seguridad y le pregunta, ¿en qué lenguaje quiere que lo desarrolle? Para Windows, para Macintosh, para Android, para iOS, etcétera. Entonces uno marca hasta con niveles de ciberseguridad. Es decir, que los trabajos que podrían demorarse 2 semanas, en 10 minutos lo tienen con estas herramientas. Y para que vean la utilidad, este tipo de herramientas valen entre $1000 la licencia anual o $3000 la licencia definitiva donde uno lo compra, es la diferencia, ¿no? Pero para que se entienda con qué paso abismal se puede desarrollar software seguro y donde prácticamente uno busca la facilidad y el trabajo rápido. Obviamente que involucra tener una cierta performance de equipo, donde para hacer funcionar este tipo de herramientas, voy a ponerlo a modo muy irónico y solamente en el hablemos sin saber, haciendo una suposición exagerada, voy a decir que para montar este servidor tendrá una infraestructura mucho más grande que la común que ustedes pueden tener para trabajar, donde, por ejemplo, si estamos en el ambiente, en el laboratorio de la universidad, todos conectados, alguien ejecuta el SAM le va a dar un número IP, porque da ese número de IP que podrá ser 192, 168, 110, por ejemplo. Entonces, acceder al MySQL es punto 10. Todos los alumnos de toda la clase, si ponen en su navegador, ejecutan, digamos, el SAM y ponen en su navegador, entre comillas, o en su programa la dirección IP del punto 10, estarán accediendo a la máquina de un solo alumno. Si el alumno ese decide cambiar, clonar el disco de su notebook o de la PC que tienen en el laboratorio, lo clona en un servidor y se lo lleva a China, entonces el resto de los alumnos lo único que van a tener que hacer es cambiar el número IP para poder acceder a esa base de datos y van a trabajar sin ningún problema.
¿no? Entonces, estos son las formas escalares que me va a permitir trabajar y por eso hoy en día se justifica el uso de la base de datos. Y esto no es el techo. Apareció otra cosa más en el tiempo donde el tener gran cantidad de volumen, que todo ese volumen de información medianamente se repite, entonces apareció el tema de lo que es la ciencia de datos, después apareció la manipulación de esos datos, apareció el uso del uso de la inteligencia artificial, que se conoce con los términos que, de hoy en día, a trabajar sobre esos datos, donde tiene millones de campos, ¿no? No la base de datos de alumnos de la UNVIME que podrá tener 100.000, 200.000, 500.000. Acá estoy hablando de 10 millones, 100 millones de datos, donde me permite entrenar. Entonces, yo puedo decir a través de entrenamiento que hice mediante la fórmula matemática, estadísticas, etcétera, que el alumno fulano de tal podría llegar a tener una deserción escolar porque todos los alumnos con esa misma característica, nivel de estudio, nivel socioeconómico y etcétera, parámetros que se van enriqueciendo en esa base de datos, todos han terminado por este camino. Entonces, uno dice, no, pará, mira, este alumno, este está siguiendo el mismo camino, me lo está diciendo científicamente, con datos estadísticos, y me está prediciendo que el año que viene existe alto riesgo de que este alumno pueda desertar. Entonces, yo como autoridad busco los mecanismos para acercarme a ese alumno y ofrecerle al menos una conversación para que, para evitar que suceda el día de mañana lo que está prediciendo el algoritmo, entonces poder rescatarlo, ¿no? Entonces, con esto he cerrado todos los niveles de escala que existen hasta el día de hoy en el uso de lo que es la base de datos. ¿Cómo comenzó y cómo finalizó? ¿Alguna pregunta al respecto? Y mientras, bien Luca, gracias. Mientras me van respondiendo, si no hay preguntas, gracias todavía. El SAM vendría a simular, digamos, básicamente, cuando hablamos de una máquina virtual, gracias Enzo, gracias Emilio. Emilio, básicamente el SAM es como montar un equipo con toda la estructura de la base de datos, nada más que limitada porque es una versión de MySQL, pero no le quita nada que activando el SAM el resto pueda acceder a esa misma base de datos y poder simular, por ejemplo, un banco comercial donde las personas puedan tener la posibilidad de adquirir dinero de su cuenta, depositar dinero, emitirle un comprobante por la emisión de dinero, donde otro grupo desarrolle, entre comillas, una app para el celular, para acceder, tal como existe hoy en día, ¿no? Y otro equipo que desarrolle un equipo como el de modo, ¿no? Para poder hacer compras virtuales a través de un simple código, no digo lector de barra, pero digamos, estarían dadas las condiciones y no habría ningún problema. ¿Se entiende de que es posible hacerlo? 30 segundos para responder. Bien, perfecto, bien. O sea, para que vayan entendiendo hacia dónde nos dirigimos con un proyecto de investigación, en el caso de investigación de desarrollo aplicado para poder promocionar la materia, aprobar y promocionar la materia. Me queda 1 minuto 13 para no quedarme corto. Voy a cortar y genero el nuevo link, que creo que la primera vez es casi en forma inmediata. Así que, pero lo que voy a hacer son las 8:40, 8:45, retomamos, así buscamos algo de agua. Pues en mi caso, pues estoy con la garganta bastante seca. Así que nos vemos en un ratito y les paso el link como recién por WhatsApp y no se preocupe que queda grabado para los que han llegado tarde. Gracias, chicos.